El mundo en 1950 todavía cargaba con las heridas de la Segunda Guerra Mundial. Europa estaba en ruinas, Estados Unidos emergía como potencia y en África y América Latina el colonialismo y la desigualdad seguían marcando la vida de millones. Brasil, por su parte, vivía un momento de contradicciones. Era un país que crecía, que buscaba afirmarse como el gigante suramericano, pero también un país atravesado por la segregación racial, por la pobreza y por profundas desigualdades sociales. El fútbol se había convertido en algo más que un juego, era un espejo donde los brasileños podían mirarse y soñar con un futuro distinto, una forma de unir al país y demostrarle al mundo que Brasil no era solamente samba, selva y carnaval, sino también talento, garra y pasión. En ese escenario se levantaba el Estadio Maracaná, el más grande del mundo en ese momento, un templo del fútbol construido para consagrar a Brasil como campeón del mundo. Era el símbolo de una nación que quería demostrar que podía estar a la altura de las grandes potencias. Pero lo que estaba en juego era mucho más que un título mundial. Para el pueblo afro, el fútbol representaba un espacio de visibilidad y de esperanza, una oportunidad para mostrar que, a pesar de los prejuicios, podía brillar en el escenario más grande. Ese es el contexto en el que ocurre lo que después sería llamado como el Maracanazo, la derrota más dolorosa en la historia del fútbol brasileño, una herida que no solo marcó al deporte, sino también a una nación entera. O Brasil inteiro silenciou, foi silêncio ensurdecedor. Acaba de terminar el partido de Río de Janeiro. Uruguay campeón por cuarta vez. No pueden ustedes imaginarse la emoción, la alegría. Ese algo extraño, indescriptible, que viene del pecho a la garganta. É uma ferida na alma brasileira que talvez não vá se cicatrizar nunca. Como decía mi abuela refiriéndose a mí, tiene sus partes rosadas, pero curiosamente yo vivía en una casa donde todos tenían la piel negra. Crecí en un hogar afrodescendiente de Cartagena de Indias y desde niño entendí que era diferente por mi color de piel. En mi casa la única religión era el fútbol. Colombia no nos daba muchas alegrías en esa época, así que Brasil se convirtió en nuestro espejo. La alegría, el color, esa forma única de bailar sobre la pelota como si fuera samba, todo eso nos hacía sentir que Brasil también era un poco nuestro. Mis abuelos, descendientes de esclavos, me enseñaron que seguir a Brasil era una fórmula segura para estar contentos. Siempre goleaba 5-0, 4-0, 7-0 y en medio de tantas dificultades era un refugio de alegría. Yo decidí que quería ser futbolista. Mi papá vivía en el barrio Castilla y allí había una cancha que se llamaba La Maracaná. Ese nombre me marcó. Le pregunté a mi abuelo por qué se llamaba así y entonces me habló del Maracanazo. Me contó cómo aquella derrota de Brasil en 1950 no solo dolió en el deporte, sino que fue un golpe duro para el pueblo negro en Brasil. En esas charlas también apareció un nombre que cambió mi vida, Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Mi abuelo me contó que tras el Maracanazo, Pelé, siendo apenas un niño de 8 años, vio llorar a su padre y que ahí, en medio de la tristeza, le hizo un juramento. Tranquilo, papá, cuando yo crezca te voy a dar un mundial para que nunca más llores. 8 años después, con solo 17 años, Pelé cumplió su promesa y le dio a Brasil su primera Copa del Mundo. Y no paró ahí, ganó 3 mundiales y se convirtió en el único rey del fútbol brasileño. Lo que había empezado con desgracia, gracias a Pelé, Garrincha, Didi y otros, se transformó en una historia de resiliencia, orgullo y gloria. Al escuchar todo esto, viviendo yo en Castilla y jugando en la cancha Maracaná, soñé que yo también podía ser como Pelé, que también podía ser el rey, que podía darle a mi familia su propia copa y su propia victoria. El Maracanazo dejó cicatrices profundas, no fue solo una derrota deportiva. Muchos la cargaron como una culpa racial. El arquero Barbosa, afrodescendiente, fue señalado por la prensa y por la sociedad como el responsable de aquella tragedia. Años después, él mismo dijo con amargura, la pena máxima en Brasil son 30 años, yo llevo 50 pagando por un crimen que no cometí.
Así era la mentalidad de la época, amigos. En 1950, titulares de la prensa escribían cosas como: la derrota nos mostró la fragilidad de confiar en jugadores de color. La piel era usada como argumento, como excusa para justificar el dolor, pero la historia tenía preparado un giro. Apenas 8 años después, en Suecia, 1958, Brasil se coronó campeón del mundo, y en esa copa, el niño que había hecho un juramento se convirtió en leyenda. Pelé brilló con apenas 17 años. La prensa, que antes cuestionaba a los jugadores negros, ahora escribía con asombro: el joven Pelé, de tez oscura y sonrisa tímida, es la nueva esperanza del fútbol mundial. El mismo Brasil, que había señalado a Barbosa como culpable, ahora celebraba a Pelé como un rey. Y no estaba solo. Figuras como Garrincha, con su fútbol alegre, o Didi, cerebro de ese equipo, también afrodescendientes, hicieron que el mundo viera al negro brasileño no como un defecto, sino como un símbolo de arte, magia y victoria. Brasil no solo ganó en el 1958, volvió a hacerlo en el 62, en el 70, 3 copas que cambiaron la narrativa para siempre. Lo que había empezado como prejuicio y dolor se transformó en orgullo, en identidad nacional, en un ejemplo de resiliencia. Porque al final, Pelé y sus compañeros no solo levantaron la copa, levantaron la dignidad del pueblo que había sido marginado. El maracanazo, amigos míos, no fue solo una derrota deportiva, fue un espejo de lo que significa caer y levantarse. Y aunque en su momento fue dolor, con el tiempo se convirtió en semilla de gloria, porque las derrotas tienen un poder extraño, nos sacuden, nos avergüenzan, nos quiebran, pero también nos enseñan. A veces pasan años antes de entenderlo, pero es en la herida donde se forja la verdadera fortaleza. Un ganador no nace en la victoria, un ganador es alguien que ya probó la derrota y decidió que nunca más quiere sentirla. Eso fue Brasil después de 1950, eso fue Pelé, que a los 8 años le juró a su padre que lo haría sonreír de nuevo. Eso fue Barbosa, cargando una culpa injusta que nos recuerda lo cruel que puede ser la sociedad. Y eso somos nosotros, amigos, cada vez que la vida nos tumba, pero aún así encontramos fuerzas para levantarnos. El deporte, como la vida, es transformación. La caída puede ser humillante, pero también puede ser el trampolín que nos lanza a lo más alto. Y esa es la lección, amigos, que la resiliencia, la garra y la fe no son palabras bonitas, son coronas invisibles que cada uno de nosotros puede levantar cuando decide no rendirse. Hoy, al recordar el maracanazo, no hablamos de derrota, hablamos de resiliencia, no hablamos de vergüenza, hablamos de grandeza, porque cuando aprendemos a transformar el dolor en impulso, la derrota deja de ser un final y se convierte en un comienzo.